Escuela de Predicación y Estudios Bíblicos del Sur de Texas les presenta Combatiendo Falsas Doctrinas, parte 3. Curso presentado por Saturnino González. Dios les bendiga. Que Dios le bendiga en esta noche, hermanos. Sean todos bienvenidos a esta clase que esta escuela ha titulado Combatiendo Doctrinas Extrañas o Falsas. Y nuestra intención en este curso breve es entender a la luz de la Biblia si hay razón, si hay fundamento bíblico sobre la corriente de pensamiento conocida como el rapto. En esta tarde hay personas que por primera vez están llegando a esta plática. Quiero aclarar lo siguiente, quiero retomar algunos aspectos de manera rápida. El concepto del rapto, ¿qué es? ¿Dónde se origina? De una manera breve, ¿qué se conoce por rapto? El concepto del rapto lo manejan muchas organizaciones religiosas. Ha calado hondo sobre todo en la corriente del pentecostalismo. También en corrientes como en organizaciones religiosas que se denominan como unitarias. Otra más que de una manera u otra absorben esta enseñanza. ¿De qué trata? En síntesis, esta corriente de pensamiento dice que en un momento de la historia va a haber una desaparición de cristianos. Desaparecen cristianos. Según el concepto del rapto, dice que Cristo viene de manera invisible, rapta a los cristianos, se los lleva al cielo. ¿Por qué? Porque dice la teoría que es para librar a la iglesia de un periodo de 7 años, que de acuerdo a esta idea, dice, se llama los 7 años de la gran tribulación. En estos 7 años va a gobernar el anticristo, conocido también como la primera bestia. Se seguirá predicando el evangelio, pero los que vayan a obedecer el evangelio serán perseguidos, serán decapitados. Y la bestia, es decir, el anticristo, dominará en estos 7 años, controlando a la gente con la marca 666. Hasta el punto de que usted no podrá comprar ni vender si es que no tiene la marca 666. Y unos hasta dan un avance de esto, dicen que va a ser un chip, un chip que se le va a incrustar debajo de la piel, para que usted nomás haga esto y ahí se identifique con esa marca. Al término de los 7 años, regresa Cristo con los que se fue en el rapto, y entonces regresa Cristo a la tierra y establece un reino de 1000 años. Y después de los 1000 años viene el juicio final. Ahora, esta es en sí la propuesta, no sé si decirle teoría,
Pero en sí la propuesta, lo que piensa esta corriente, que de manera general se le conoce como el dispensacionalismo. Muy bien. Otro punto interesante. Repito, muchas organizaciones religiosas han adoptado esta idea. Han salido películas basadas sobre esta idea. Sin embargo, como son diferentes organizaciones religiosas los que lo aceptan, entonces cada quien se acopla a la idea particular de ellos, de cada uno de ellos. Por ejemplo, una organización religiosa dice que el primer punto, ¿quiénes son los que se van a ir? Unos dicen que son los judíos, otros dicen que solamente 144,000, de millones de creyentes solamente 144,000. Otro punto, cuando Cristo venga para su reino milenial, ¿dónde va a establecer su reino? ¿Cuál va a ser la capital del reino? Una organización religiosa dice que va a ser en Brooklyn, Nueva York. Otro dice que va a ser en Salt Lake City. Otro dice que va a ser en Guadalajara, México. Y otra corriente dice que va a ser en Jerusalén, la actual Jerusalén. Repito, cada quien acopla esta corriente de pensamiento a sus intereses particulares. Bueno, hay dos grandes incógnitas o más. La gente se pregunta, ¿y la marca 666 qué es? Segundo, ¿y el reino de 1000 años cómo va a ser? ¿Sí? No pretendo repetir lo que ya vimos ampliamente el lunes pasado. Ya habíamos iniciado esta clase, no lo voy a repetir. Estamos en el punto de analizar este lapso de gran tribulación. Dijimos nosotros que en realidad la palabra de Dios no apoya un periodo de 7 años de gran tribulación. ¿Por qué? Porque desde el principio, desde el establecimiento de la iglesia, desde el momento en que Cristo Jesús llegó al cielo, después de los 40 días de su resurrección, asciende al cielo, se entabla una batalla en el cielo, de acuerdo a Apocalipsis 12. Satanás es arrojado del cielo y sus ángeles también. A partir de ahí comienza la guerra de Satanás contra la iglesia. Desde el momento en que usted se bautiza, comienza su lucha contra las huestes espirituales de maldad. Hay muchos textos que hablan que nosotros somos soldados. Esto ya lo vimos, Efesios 6, del 10 al 18. Tomad toda la armadura de Dios. Sí, hay que luchar, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Desde el momento en que nos bautizamos, empieza la lucha contra el mal. Desde el mismo momento en que se establece la iglesia del Señor Jesucristo, Satanás le declara la guerra a la iglesia. Esto es síntesis. Ahora, ¿cómo ataca Satanás a la iglesia? El ataque, dijimos en la clase pasada, es externo y es interno. La primera carta del apóstol Pedro advierte del ataque externo. La segunda carta del apóstol Pedro habla acerca del ataque interno. Ya el ataque externo ya lo abordamos casi, ya lo estamos terminando.
¿Cómo ataca a Satanás de manera externa? ¿Cómo lo podemos entender? ¿Quién es la primera bestia, hermanos? Porque los que siguen la corriente dispensacionalista, los que abogan por el rapto, ellos dicen que la gran tribulación aparecerá en cualquier momento de la historia. Y han pasado 1985 años desde que se estableció la iglesia, y para ellos todavía no llegan los 7 años de gran tribulación. Todavía lo están esperando. Pero nosotros los cristianos, lo vimos en la clase pasada y lo comprobamos con la palabra de Dios, de que esta guerra ya inició desde el año 33, en el día de Pentecostés, en que se establece la iglesia. Ahora, la primera bestia ya apareció desde aquel entonces. ¿Quién es la primera bestia? ¿Sí? ¿Quién es la primera bestia? La Biblia lo dice bien claro. Abra su Biblia. Apocalipsis capítulo 12. Todavía estamos en el repaso. Apocalipsis 12. Versículo 17. Bueno, leo rápido. Versículos 13 al 17 del capítulo 12 de Apocalipsis. Dice: y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Note bien esto. Le pregunto a usted, ¿usted guarda los mandamientos de Dios? ¿Tiene usted el testimonio de Jesucristo? Si es así, usted tiene guerra contra el dragón. ¿Quién es el dragón? Identifíquelo. Versículo 9. Versículo 9. ¿Quién es el dragón? Ahí lo dice. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama ¿quién? Diablo y Satanás. Si usted guarda los mandamientos de Dios, si usted tiene el testimonio de Jesucristo, usted tiene guerra contra el diablo, llamado también Satanás. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿cómo es esta guerra? ¿Cómo es este ataque a la iglesia? El diablo ataca a la iglesia a través de 2 agentes. Primera bestia y segunda bestia. Sí. Son los 2 agentes emisarios de Satanás. Capítulo 13, versículo 1. Brincándonos en la primera parte, el primer enunciado dice: vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Una aclaración, hermanos, para los que no estuvieron en la clase anterior. La única diferencia de los libros desde Mateo hasta Judas con el Apocalipsis, la única diferencia es el lenguaje empleado.
Es la única diferencia. El mensaje es el mismo. El mensaje neotestamentario es el mismo. La única situación es que cambia el estilo del lenguaje. Un ejemplo. Quizá hay algunos pasajes oscuros del Cantar de los Cantares. Por ejemplo, ahí el esposo le dice a su esposa, el novio le dice a la novia, le dice, cintillo de grana son tus labios. Está oscurecido el mensaje. ¿Por qué? Porque es un mensaje, es un lenguaje poético. Y dentro de este lenguaje poético está usando el recurso de la metáfora. Cintillo de grana son tus labios. ¿Qué significa? Grana es una hoja de color rojo. Grana es una planta delgada que crece, lo que en México le decimos como zacate. Con la grana se entretejen cestos. De la grana se saca una fibra donde se hacen cuerdas. ¿Se acuerda usted que Rahab ayudó a los dos exploradores, a los dos espías, y los bajó por el muro con un lazo de grana? ¿O se acuerda usted que Isaías dijo, si tus pecados fueren rojos como la grana? ¿Sí? Entonces la planta es delgada y de color rojo. Parece un cinto. Entonces cuando le dice el poeta a su amada, cintillo de grana son tus labios, lo que le está diciendo es, tienes labios delgados y de color rojo. Así. Pero como es poesía, cintillo de grana son tus labios. Que si no entendemos la poesía, pues no le vamos a... Si un muchacho de aquí, el esposo le dice a su esposa, cintillo de grana son tus labios. Oye, pues, ¿qué me quiere decir? No le va a entender. Que le agarre el cabello y que le diga, tus cabellos son como cabritos que se recuestan en las laderas de Galaad. Bueno, ¿qué comió, verdad? Cuando es poesía, es poesía. Tus cabellos, aquí ya no es metáfora, aquí es comparación. Tus cabellos son como cabritos. Cabritos significa riqueza, algo valioso. Sí. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la cultura hebrea, y para los hebreos en el Antiguo Testamento, ¿se acuerdan ustedes que la riqueza se medía por la cantidad de ganado que se tenía? Job, ¿cuánto tenía? Abraham, ¿cuánto tenía? Lot, ¿cuánto tenía? Ahora, imagínense, los cabritos se recuestan en las laderas de Galaad, las laderas llenos de borreguitos, de cabritos. Y eso dice laderas, eso quiere decir que el cabello de la mujer era ondulado. Lo que le estaba diciendo el poeta, tus cabellos son una riqueza para mí. Tus cabellos son ondulados, son una riqueza para mí. Es lo que le está diciendo. Entonces ahí encontramos que hay un lenguaje, el lenguaje poético. El lenguaje apocalíptico va a ser diferente. El lenguaje apocalíptico es a través de símbolos. También tenemos que entender el simbolismo apocalíptico para poder sacar el mensaje. Pero el mensaje no se aparta, no por el hecho de que sea apocalíptico, vamos a sacar otra doctrina. Vamos a sacar otra enseñanza, ¿no? La enseñanza en el libro de Apocalipsis complementa, fortalece al resto del Nuevo Testamento, y por qué no decirlo al resto de la Biblia.
Entonces, identifiquemos quién es la primera bestia. Nuestra postura bíblica es de que la bestia aparece desde que se establece la iglesia. No vamos a estar esperando quién sabe cuándo aparecerá la bestia. Cuando desaparezcan los cristianos, dice la teoría del rapto, la bestia va a aparecer ¿cuándo? Cuando Cristo se lleve a la iglesia raptándolos. Pero veamos las señales de la primera bestia. Dice en el versículo 2, la bestia que viera semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca como boca de león. No espere ver a la primera bestia. Un leopardo con pies de oso y boca de león. No lo espere. Son solamente simbolismo. ¿Y cómo interpretamos esto? Va a decir, bueno, ¿y dónde voy a sacar la verdad? Fácil. Vaya usted a Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7. Antes de leer desde el versículo 4, permíteme hacerle un recordatorio. En el capítulo 2 de Daniel, no habrá su Biblia ahí, simplemente es un recordatorio rápido. El rey Nabucodonosor tiene un sueño, ¿se acuerda? Ve una estatua con 4 partes: cabeza de oro, pecho y brazos de plata, vientre y muslos de bronce, y piernas y pies de hierro y barro cocido. ¿Sí? ¿Cuál es la interpretación? Cabeza de oro, Babilonia. Plata, Media y Persia. Bronce, Grecia. Hierro y barro cocido, Roma. Sí. Ahora, en el capítulo 7, en vez de parte de una estatua, se ven 4 bestias. Versículo 4. La primera bestia era como león. Versículo 5. La segunda bestia semejante a un oso. 6. Después de esto miré, he aquí otra semejante a un leopardo. Y la cuarta bestia es indescriptible. Sí. Es lo mismo. Es lo mismo. Babilonia, Media y Persia, Grecia y Roma. ¿Qué son? 4 grandes imperios. 4 grandes imperios. Eso lo estudió usted ahí desde la primaria. Y luego lo estudió en la secundaria. Y luego lo estudió en la preparatoria. Sí, 4 grandes imperios. Entonces, ¿qué es la primera bestia? La primera bestia es el poder mundano. Sí. El poder mundano. Representado en filosofía, en ejércitos, en actividad comercial, las influencias del mundo. Vaya usted a Apocalipsis 13. Versículo 2. Y la bestia que viera semejante a un leopardo, sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Satanás usa el poder mundano para atacar a la iglesia. Otro punto importante.
Versículo 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias ¿contra quién? Contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Fíjense, el poder mundano, hermanos, está enemistado con Dios. ¿Qué gobierno mundial, qué gobierno del mundo quiere estar bien con Dios? Ninguno. Ninguno. El gobierno mundano blasfema de su nombre. La palabra nombre aquí significa autoridad. El poder mundano desafía la autoridad de Dios. ¿Dónde está la autoridad de Dios? A través de su palabra. Pero el poder mundano no quiere saber nada de la palabra de Dios. Tercero, el poder mundano blasfema en contra del tabernáculo de Dios. ¿Cuál es el tabernáculo de Dios? El tabernáculo de Dios es la iglesia. Si usted quiere permanecer en la iglesia, tiene que obedecer a Cristo Jesús. Sí, es cierto, dice Romanos capítulo 13, sométase cada persona a toda autoridad. Es cierto. Tenemos que acatar las disposiciones del gobierno, pero siempre y cuando aquellos que van acorde a nuestra vida cristiana. ¿Sí? ¿Se acuerda usted de Sadrach, Mesach y Abednego? La orden era adorar la imagen. ¿Lo hicieron? No lo hicieron. Entonces, el gobierno mundano blasfema contra la iglesia y blasfema de los que moran en la tierra. Digo, en el cielo, disculpe. Todo lo que es celestial. Decía el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, profesando ser sabios, se hicieron necios. Yuri Gagarin, el primer astronauta ruso que dio la primera vuelta a la Tierra, le dijeron, ¿qué ves allá? Dice, aquí está muy oscuro, dice, pero yo no veo a Dios por aquí. Sí. Voltaire, un filósofo francés, dice, de aquí a 100 años yo me encargo que de Dios nadie hable. Voltaire, pocos saben quién es, y menos saben de quién enseñó, menos saben de su filosofía. Tiene que ir a la prepa o a la universidad y nomás estudiarlo a la ligera para pasar el examen, después se olvide de Voltaire. Pero de Dios siempre se habla. Sí. El mundo a través de la filosofía, a través de la ciencia, a través de la tecnología, blasfema contra Dios. Es el poder mundano. Es el ataque que Satanás usa para golpear externamente a la iglesia. Y dice el versículo 7, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. ¿Cuánta gente sucumbe ante el ataque satánico? A través del poder mundano. Entonces, la gente sucumbe porque dice ahí en el versículo 8, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si usted o cualquier persona
que no tiene su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero, escúchelo bien, si usted no tiene inscrito su nombre en el libro del Cordero, usted es un morador de la tierra. Y por lo tanto está adorando a la primera bestia. Usted va acorde con el poder mundano. Y el apóstol Pablo lo identifica así: aquella persona que es morador de la tierra, aquella persona que no tiene inscrito su nombre en el libro de la vida, lo identifica así en Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 18, dice así: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. ¿Sí? Solo piensan en lo terrenal. Esos son los moradores de la tierra, esos son los que adoran a la primera bestia. Sin embargo, los que no adoramos a la bestia, dice el apóstol en el versículo 20, mas de nuestra ciudadanía está en los cielos. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos ¿a quién? Al Salvador, al Señor Jesucristo. Esos somos nosotros, hermanos. Nos identificamos con los que describe el apóstol en el versículo 20.